Buenos días, mis amados y apreciados hermanos y amigos. En esta mañana quisiera iniciar una serie de pensamientos basados en la bendita palabra de Dios que traigan una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra de esperanza. De hecho, le hemos llamado cápsulas de esperanza porque en medio de cualquier situación, en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier problema, Dios siempre tiene la respuesta. Dios no ha dejado de ser Dios. Y yo quiero llevarles en esta semana a que compartamos algunos principios basado en el libro de Habacuc. Es un libro maravilloso, lleno de una gran enseñanza y cómo Dios guió los hilos históricos del pueblo en medio de la crisis, en medio de la adversidad, cuando inclusive pareciera que ni los mismos profetas tenían una respuesta a las manos, y cómo Dios en su soberanía siempre tuvo el control total y absoluto de lo que estaba girando en torno al pueblo de Dios y al mundo en general. Yo creo que este tiempo, mis amados, no solamente es un tiempo de reflexión para el mundo entero, sino es un tiempo de reflexión para todos los que hemos conocido el Evangelio. La Biblia dice que el juicio de Dios precisamente empieza en casa. Y creo que como creyentes, como pueblo y como iglesia, somos los primeros que debemos de estar analizando y revisando a la luz de la palabra qué ha sido, qué es y qué será de nuestra fe. Permítame compartirles, mis amados, algunos 4 conceptos que encuentro en los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Habacuc. Habacuc, cuyo nombre significa abrazo, fue un hombre de temple tierno y de carácter espiritual. Era un hombre de Dios. Él manifestó un gran amor por su pueblo y actuó como un atalaya precisamente para el pueblo de Dios en los tiempos de crisis y de adversidad. Las preguntas y las dudas que tiene Habacuc surgen precisamente por su celo hacia la iglesia, su celo hacia el temor de Dios, su celo hacia la santidad. Y posiblemente algunas de las preguntas, inquietudes, preocupaciones y temores que habían en él como hombre, también es parte de lo que muchas veces viene a nosotros y en este tiempo en particular. Permítame leer los 4 primeros versículos del capítulo 1 de Habacuc. Y le invito para que usted pueda hacerlo también ahí en su casa, en su lugar de estudio o de trabajo donde se encuentre. Dice el texto, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo? Vean la forma en que él se comunica con Dios. Inicia con una pregunta que pareciera tener algún aire de reproche. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de tanta violencia? Y tú no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que yo vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, dice el profeta, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por esa causa sale torcida la justicia. Vaya forma de orar, vaya líneas de expresión en la vida del profeta. Por causa de todo lo que está girando en torno a la estructura social del momento, sea lo político,
fuera lo religioso, fuera lo económico, fuera cualquier estructura. El profeta se siente arrinconado a pesar de ser un hombre de Dios, a pesar de ser voz de Dios, a pesar de ser el profeta, a pesar de tener en sus genes ese nombre que invita al abrazo, al amor, a la confianza, a la seguridad en Dios y en sus promesas. En un momento de su humanidad se siente abrumado, se siente afligido, se siente preocupado, se siente inclusive pareciera que sin esperanza. Creo que eso tan humano y normal nos ha sucedido a todos en el camino de la vida. Puede ser que nos esté pasando en este momento tan difícil para el mundo, o puede ser que nos venga mañana. Lo cierto del caso es que la inquietud, la duda, la preocupación es una característica de nuestra humanidad que nos acompañará muchas veces en el camino. En primer lugar, mis amados hermanos, tenemos que tener claro de que Dios, nuestro Dios, no ha dejado de hablar. Dios sigue hablando. El escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios no ha dejado de hablar a la humanidad. Creo inclusive, mis amados hermanos, que parte de lo que estamos viviendo hoy es precisamente un mensaje de Dios también. Quisiera pensar que aquellas palabras que escuchó Adán en el huerto, cuando después de que este hombre había transgredido los límites de Dios y le había dado la espalda a Dios, hubo una voz de Dios que le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? ¿No será acaso todas estas cosas que han estado rodeando la humanidad entera en este tiempo? ¿No será Dios preguntándonos dónde estamos? ¿No será Dios haciendo un llamado al hombre y a la mujer a dónde se encuentra en su comunión con Dios, en su realidad con Dios? Mis amados hermanos, Habacuc recibe una palabra del Dios que siempre habla. Si hay algo que tiene que traer una fortaleza a tu vida en este tiempo, es saber de que no seguimos a un Dios mudo, que no seguimos a un Dios que no puede expresarse, sino que seguimos a un Dios que está vivo, que tiene control, que tiene dominio, que tiene señorío y que no ha dejado de hablarnos. Y lo segundo que me encuentro aquí es precisamente la angustia del profeta, la preocupación, el temor, el miedo posiblemente. Y por eso pareciera que sus frases suenan hasta con cierto tono de irrespeto, pero creo que más bien es producto de la angustia que está abrumando el corazón de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo podremos seguir enfrentando esto? ¿Hasta cuándo, Señor, nos librarás? ¿En qué momento, Señor, vamos a salir de este túnel, de esta prueba, de esta angustia, de esta agonía, de esta aflicción, de esta tristeza? ¿Hasta cuándo, Señor? Porque yo clamo y pareciera que no oyes. ¿Te ha pasado, mi amado hermano, que has orado por algo y pasan los días, pasan los meses, quizás pasan los años y no hay respuesta de Dios? ¿Será que no hemos entendido también que el silencio de Dios es respuesta? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo, Señor, daré voces? Por causa de la violencia, por causa de la maldad, por causa de todas las cosas que giran a mi alrededor, pero no vemos tu mano, Señor, no vemos la salvación. ¿Hasta cuándo? Ese es el segundo tema aquí que yo quiero mencionar, es la angustia. ¿Quién no ha pasado angustia? ¿Quién no ha vivido un momento de desazón? ¿Quién no ha vivido un momento de dificultad? Creo que nadie ha escapado de esto, ni escaparemos, hermanos, ni escaparemos.
La aflicción nos acompañará en todo el desarrollo de nuestra vida. Los momentos difíciles, los momentos adversos, vendrán por una y otra razón. Son infinidades. Lo otro que tenemos que preguntarnos, mis amados hermanos, está precisamente en el verso 3. Porque Habacuc dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y me haces ver tanta molestia? Yo quiero preguntarte, mis amados, ¿es Dios la fuente de la desgracia del hombre? ¿Será Dios verdaderamente el causante de las epidemias, de las pandemias, de las enfermedades, de las desgracias del hombre? ¿Será Dios? ¿Es Él el causante? Pues si alguien piensa de esta manera, lo invito a que lea los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Génesis. Cuando el Señor en su sabiduría, en su capacidad sobrenatural, en su poder, creó cada día con todas las obras de la naturaleza extraordinarias, y cada día al concluir su jornada creativa y divina siempre dijo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Entonces, mis amados hermanos, ¿será Dios el causante de esto? O más bien, mis amados, debiésemos de focalizar nuestra conciencia en que lo que el hombre experimenta es el salario de sus malas decisiones. ¿Será que hemos perdido nosotros la perspectiva de que todo lo que el hombre enfrenta en la vida es producto de lo que él ha cultivado a lo largo del camino, de los meses y los años? Mis amados hermanos, posiblemente también muchos se podrán hacer la pregunta, ¿por qué, Señor, nos estás haciendo ver tanta iniquidad? ¿Por qué, Señor, tanta hambre en el mundo? ¿Por qué, Señor, están muriendo niños inocentes? ¿Por qué, Señor, hay tanta corrupción? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué? Mis amados, tenemos que recapacitar en nuestros caminos. Dios no es el causante de la tragedia del hombre. El plan de Dios fue, es y seguirá siendo un plan de vida. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere bendecir tu hogar. Dios siempre ha querido bendecir tus proyectos, tus planes, tu estudio, tu trabajo y todo lo que gira alrededor de tu vida. La pregunta es, si todo eso Dios lo ha ofrecido, ¿le habremos dado la espalda en algún momento de nuestra vida? Y por último, mis amados hermanos, era tal la desazón de Habacuc, era tal la frustración que él dice, Señor, tú no me respondes y lo que está sucediendo está trayendo inclusive una injusticia total, porque aún la ley está saliendo torcida. El juicio, Señor, está estorbando el avance de la verdad. No vemos justicia por ningún lado, por ninguna parte. Y todo esto produce una profunda desazón en la vida del hombre. Mis amados, permíteme, terminar esta pequeña cápsula de esperanza diciéndote lo siguiente. Dios sigue estando en su trono. Dios sigue teniendo dominio de todas las cosas. Se está terminando la capacidad humana, pero Dios sigue siendo Dios. Se está acabando la esperanza de muchos, pero Dios sigue siendo Dios. Algunos estamos perdiendo nuestras estabilidades económicas. Creo que no va a haber absolutamente nadie que no vaya a ser afectado económicamente y en algunas otras áreas de la vida por todo lo que estamos pasando. Pero este es un tiempo en que necesitamos volvernos a Dios, no a una religión. La religión no salva, la religión no transforma, la religión, mis amados hermanos, tiene límites, pero la fe sobrepasa toda capacidad.
El Señor nos dice en su palabra: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo les haré descansar. En medio de todo lo que estamos pasando, en medio de lo que estamos viviendo, mis amados, yo les animo a volver al Señor. Su gracia y su misericordia no ha terminado. Les bendigo.